Ser podcast. Las incursiones de los vikingos aterrorizaban a la cristiandad. Algunos creían que la rapidez con la que llegaban y se marchaban era imposible sin una ayuda demoníaca. De este modo, a su creciente reputación de brutalidad salvaje se añadió una misteriosa aura de magia que hasta cierto punto persiste incluso hoy. ¿Se merecen esa reputación de banda de desalmados que iban por el mar interesándose solo por los botines fáciles y el pillaje? Indudablemente los vikingos eran violentos y brutales, y no se puede negar que les atraían los fáciles botines del comercio costero y los monasterios cristianos. Pero era una época violenta. Y Europa todavía estaba fragmentada tras la caída del Imperio Romano Occidental, dividida por luchas políticas y acosada por la creciente presión de los musulmanes del norte de África. En cierto modo, los vikingos no fueron menos violentos que sus contemporáneos. Continuamos en Ser Historia, lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión, Los Vikingos, en donde se nos da una visión, yo creo que muy realista de lo que era, ¿no? Siempre hemos pensado en los vikingos como esos asaltantes, esas racias y tal, pero realmente en aquella época, en la Edad Media, ahora concretaremos un poco de fechas y lugares, espacios, desde luego que no eran menos violentos o más violentos que cualquier otro grupo social, cualquier otra cultura del momento. Para hablar de los vikingos, siempre lo hacemos aquí en Ser Historia, de la mano de una buena amiga, Laia San José. Acaba de publicar con Roca Editorial La Huella Vikinga. Laia, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Muchas gracias, ¿qué tal? Tu nombre ya casi es vikingo. Casi, ¿eh? Laia, ¿de dónde viene el nombre de Laia? Es nombre propio, pero también es diminutivo de Eulalia en Cataluña. Ajá. Entonces, me lo pusieron porque mi tatarabuela se llamaba así y así se ha quedado. Hay que seguir la norma. Sí. Laia, ¿dónde nace tu amor por los vikingos y por qué te conviertes en vikingola? Como digo yo. Uh-huh. Ya en la carrera me gustaban mucho, porque, me pilló una época en la carrera que había mucha huella vikinga, de pues mucho grupo de viking metal, de heavy metal, que hablaba de El Señor de los Anillos también, sí, y todas estas cosas. Y era era algo, porque no sabía si era pueblo o época que era, pero era algo que me interesaba. Pero yo tuve la mala suerte de que en la carrera no me dejaron hacer ningún trabajo sobre el tema, porque, decían que no había fuentes, que era muy complicado, que no importaba demasiado. Había fuentes, pero no las habían leído los profesores. Sí. Es diferente. Sí, además, hice la carrera hace muchos años, entonces ahora ya hay cosas en castellano, pero entonces era todo en inglés y me dijeron que era muy problemático a la hora de hacer trabajos y dije, pues cuando acabé la carrera, pues ahora ya es mi momento para que puedo hacer lo que yo quiera e investigar lo que yo quiera, pues ahí fue un poco el momento. Sobre todo porque coincidió, que esto siempre me gusta resaltarlo porque, la serie tendrá todas sus cosas, pero para mí fue un momento mucho de como que me bajó, ¿sabes? Odín a ver, porque empezó la serie Vikings en History Channel y la gente me preguntaba cosas y yo entonces estaba en casa, me aburría, era muy jovencilla y me abrí un Twitter, me abrí un no sé, pues para ir comentando cosas de la serie, de pues mira, esto es así, esto no era así, esto no sé qué. Y yo creo que al final eso también hizo que a la hora de escribir, cuando me propuso Roca escribir un libro, pensase en, pues vamos a tirar por ahí, vamos a tirar por toda esa huella de todo donde hay que rascar para encontrar vikingos por todas partes. Hemos heredado muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo lo escuchábamos un poco en el fragmento del documental. Después de la cristianización, Europa se empapó de muchas tradiciones y culturas, ¿no? Del norte de Europa, de los vikingos, en definitiva. Es que el fragmento introductorio está muy bien porque es muy eso, ¿no? Igual pensamos solo en saqueos, en razzias, como lo queramos llamar, pero es verdad que luego lo que nos deja también la era vikinga es todo un pozo para ayudar a construir lo que va a ser luego ya la Europa alto medieval y un poco casi lo que somos hoy en día a nivel europeo, ¿no? Porque los vikingos, pues con todos esos viajes, no solo la gente suele pensar en saqueo, ¿no? En cómo había que protegerse, se hicieron más fuertes los estados y cosas así, pero no solo eso, sino que al final los vikingos fueron unos agentes globalizadores bastante espectaculares en su época. Ningún otro pueblo hasta entonces había viajado y se había mezclado y había
tenido intercambios culturales profundos con tantos, vamos a llamarlos países, aunque no fuesen países, como hasta ese momento. Entonces, claro, ayudan a llevar información, cosas de un sitio a otro y también a pues configurar lo que luego va a ser la Europa que nos ha llegado hasta hoy casi. Claro, porque cuando hablamos de vikingos no existe un estado vikingo, existe una cultura vikinga, pero no es un país vikingo, ni hay un rey vikingo para todos, ni es un contexto desde el punto de vista cronológico y geográfico muy amplio, ¿no? Sobre todo porque nosotros usamos el concepto vikingo, o mucha gente lo utiliza, pues como diríamos, romanos, griegos, egipcios, pero es que vikingo no es nada, entre comillas, ¿no? Además es un término que aparece en el siglo XVII, XVIII, XIX y que lo hemos moldeado un poco a nuestro gusto con lo que sabíamos entonces. Vikingo al final, si tenemos que estirar e irnos hasta el nórdico antiguo, viene de una palabra que viene algo a decir así como viajes, como saqueo, es como... Bueno, yo en el libro lo digo, es el primer capítulo porque me apetecía mucho. Bueno, vamos a poner las cosas claras y a partir de aquí podemos empezar. Vikingo es un oficio, es una actividad que se hacía. Cuando encontramos referencias a vikingo en el mundo nórdico antiguo, las encontramos a ir de expedición, a ir de comercio, a ir por ahí, que no sabemos tampoco muy bien si solo se referían a saqueo, a comercio, a viajar, a lo que sea. Entonces, al final, ¿qué es vikingo? Vikingo es aquella persona que durante un periodo de tiempo muy concreto, al que nosotros hemos llamado era vikinga, pues hizo algo que los escandinavos y las escandinavas hasta entonces no habían hecho, que era coger esos barcos súper desarrollados tecnológicamente que aparecen entonces como los conocemos y salir fuera de sus fronteras mucho más lejos de lo que habían ido hasta entonces y a realizar una serie de actividades que no habían realizado hasta entonces, entre ellas pues saquear esos pequeños monasterios y esas iglesias sobre todo de la costa inglesa que les pillaban muy cerca y muy bien a mano. Entonces geográficamente estamos en el norte de Europa y cronológicamente en la Edad Media. Cronológicamente hoy en día establecemos que la era vikinga más o menos duró entre el 750 y el 1050. Luego tenemos las típicas fechas de la historiografía anglosajona, ¿no? De el primer saqueo documentado en la crónica anglosajona, que es el 793, y bueno, pues la espectacular batalla de Stamford Bridge y de Hastings en 1066, que cierran un poco el círculo, pero cierran un poco el círculo a nivel, pues eso, anglosajón. Luego no es que desaparezcan, no es que de repente dejen de saquear de un día para otro. Entonces, más o menos, pues los 750, 1050, y lo que serían hoy en día, pues Noruega, Suecia, Dinamarca, pero también le podemos añadir, si queremos, Islandia, porque al final Islandia es un territorio no solo en el que se asentaron, sino que crean de cero como el primerito, es estado vikingo casi, por decirlo de alguna manera. A mí me parece una historia realmente fascinante y muy poco conocida, ¿no? Yo nací en el 70, yo crecí con Vicky el Vikingo y con esa leyenda urbana de los cascos con cuernos, ¿no? Que luego cuando eres mayor y estudias un poco te das cuenta de que no tenían cascos con cuernos. Es que lo de los cascos con cuernos yo creo que es la estrategia de marketing más fascinante y más perdurable de la historia. ¿Dónde nace? En el siglo XIX. El siglo XIX tiene bastante culpa de muchas de las cosas para bien, pero también sobre todo para mal o erróneas, no para mal, que sabemos de los vikingos, ¿no? Porque es lo que te decía antes, el mundo vikingo se acaba a mediados del siglo XI, se entra en una especie de nebulosa en la que no interesa demasiado. Europa durante la Edad Media y el Renacimiento va a poner mucho más la vista en el mundo clásico. Pero a partir del siglo XVII, XVIII, con ese pequeño surgir ya de nacionalismos, hay muchos países, muchos estados europeos que van a empezar a buscar unas raíces. Y claro, no solo los escandinavos, sino también los ingleses o los alemanes van a tirar hacia detrás y van a llegar hasta su pasado más germánico. Y a partir de ahí sí que va a empezar un muy potente interés en redescubrir toda esa historia. Los escandinavos van a empezar a poner por escrito todas esas sagas, toda esa literatura nórdica medieval y bueno, pues al final va a salir esa palabra vikingo como forma de referirse a pues lo que ellos consideraban una cultura, un pueblo. Pero vikingo es un poco un cajón desastre, ¿no? Es una especie de significante vacío en el que cada persona que los va a estudiar a partir de entonces, por una serie de cuestiones o ideológicas o bueno del tipo que sea, le va a añadir una serie de características. Entonces, lo vikingo es como un saco en el que le hemos ido echando todo lo que nos venía un poco apeteciendo a partir del siglo XIX y nos ha creado esa imagen tan fascinante de los vikingos wagnerianos, por ejemplo, que bueno, Wagner tiene bastante culpa de lo de los cascos con cuernos a la hora de representar a los vikingos en sus óperas, por ejemplo.
Claro, en tu libro La huella vikinga, publicado por Roca Editorial, haces hincapié en muchos aspectos que hoy tenemos en nuestra propia cotidianidad, ¿no? Que vienen del mundo vikingo, ¿no? Y quizás, lo decía antes, todo ello nazca un poco me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos, nace un poco de esa cristianización, ¿no? Llega el cristianismo al norte de Europa, y al mismo tiempo que vemos cómo ellos se impregnan de la cultura cristiana, el cristianismo también en el resto de Europa se impregna de muchos aspectos de esa cultura, ¿no? O sea, hay un intercambio de... Totalmente, o sea, al final fueron relaciones bastante bidireccionales, y bueno, vivimos muy rodeados de muchas cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, desde pues el típico cuando dices, no, yo utilizo el Bluetooth para conectar, ahora menos porque ya no es tan puntero, o sea, como que ya no es tan puntero, ¿no? Pero tiene un nombre de rey vikingo, y eso, bueno, pues ya lo conoce mucha gente porque es la típica curiosidad que se cuenta mucho. Yo no lo sabía, no tenía ni idea. Pues el logo del Bluetooth, sí, pues Harald Blåtand, que era un rey noruego, el que se supone que es el primer rey que en Noruega unifica toda Noruega, bueno, unificó un trocito, no toda, pero bueno, él se consideraba el unificador. La traducción es Harald Bluetooth, porque se cree que tenía un diente azul o negro por algún tipo de motivo. Pues cuando Ericsson desarrolló el sistema Bluetooth, dijo, pues mira, le vamos a poner este nombre porque nuestra idea es conectar a todo el mundo, igual que este rey lo que hizo fue conectar a todas las tribus para que estuviesen unidas, ¿no? Y pudiesen pues interactuar y comunicarse entre ellas bien. Pues el Bluetooth igual, y si te fijas si tienes en mente el logo, son dos runas, la que sería la runa H y la runa B de Harald Bluetooth. Pues por ejemplo eso, mucha gente que lo tiene alrededor, y eso es una tontería, pero luego el inglés tiene muchísimas palabras que derivan del nórdico antiguo. Husband, marido, ventana, deriva del nórdico antiguo, por ejemplo, y a nuestro alrededor tenemos muchas cosas. Por ejemplo, venía leyendo un libro sobre Escandinavia actual hoy en día, y te pone muchos ejemplos de cómo, por ejemplo, los escandinavos actuales, por ejemplo, los daneses, esa forma de felicidad que tienen podía tener algún tipo de relación con su época vikinga, y ciertas cosas que se les han quedado y no se les han ido, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y además ellos eran expertos navegantes, tecnológicamente pues no voy a decir si los mejores, pero vamos, estaban en el top. De su momento sí. Desde luego estaban en el top, y muchos de los términos que se utilizan en navegación, por ejemplo, no sé si era babor, estribor, uno de ellos, sí, vienen del vikingo, ¿no? Sí. Sí, a ver, no es que no tuviesen barcos antes ni que la gente no supiese navegar, pero es verdad que los vikingos desarrollan un tipo de construcción de barco, que es el casco trincado, que es como esta superposición de planchas, que hacía barcos muy ligeros pero también muy robustos y muy flexibles, sobre todo para poder enfrentarse pues a esos mares un poco complicados, y el momento es una de las causas o una de las posibles causas que explicarían por qué a partir de ese momento cambian de actividad esas personas en Escandinavia. Es porque estos barcos les permiten poner quilla, les permiten poner una vela, les permiten navegar mucho más lejos. Y, por ejemplo, ese tipo de construcción de barcos hoy en día en Escandinavia se ha utilizado hasta en barcos de pescadores, por ejemplo, se ha utilizado hasta hace muy poco. Cuando tú vas a Roskilde, al Museo de los Barcos Vikingos, tienen una actividad que es dejarte hacer como de vikingo un rato. Te suben en grupo a un barco y te enseñan a remar en grupo y todo, que es muy guay. Y claro, el barco da absolutamente el pego de ser un barco vikingo, pero no es un barco vikingo, es un barco que se había estado utilizando hasta el siglo XIX, y es exactamente igual. No tiene las cabezas de dragón y todo eso, que al final son más fantasiosas que otra cosa, pero tú ves el barco y dices, es que me da el pego completamente. Uh-huh. Lo dices al principio, ¿no? Uno de las razones por las que tú llegas al mundo vikingo quizás también es por esa estética tan atractiva, ¿no? Que sigue cautivando a muchísimas personas, ¿no? Yo como egiptólogo lo veo también mucha gente, ¿no? Que lleva tatuado el ángel, la cruz del ángel, el Horus, el ojo de Horus, que estoy convencido que no tienen ni idea de lo que llevan ahí. Yo tuve un colgante durante muchos años y no sabía lo que era, pero a mí me lo habían regalado y me parecía maravilloso. Era chulísimo, ¿no? Pero con el mundo vikingo imagino que sucederá algo parecido, ¿no? La estética es tan atractiva, ¿no? De la que nos ha llegado a través de las fuentes, que cautiva a muchísima gente. Absolutamente. De hecho, cuando yo estudiaba en la universidad y me empezó a interesar todo esto, ya me parecía interesante pues la estética que acarreaba, muy ligada al heavy metal y tal, pero yo creo que sobre todo si la gente ahora mismo piensa en vikingo o en vikinga, lo que le va a venir a la mente ya es todo lo que nos ha dejado la serie Vikingos y todas sus secuelas o bueno, otras series que han surgido a partir de entonces,
que es una estética absolutamente fascinante, pero bastante poco, a nivel histórico, muy poco certera, sí, es bastante poco históricamente adecuada, por decirlo de alguna manera, pero es que llama muchísimo la atención, ¿no? Yo veo, por ejemplo, yo que sé, algunas escenas de la serie Vikings y dices, es que son como Sons of Anarchy, pero en vikingos, ¿sabes? En vez de con una moto, con un barco, no tanto cuero, tanto negro. Son estéticas muy poderosas, visualmente muy atractivas, pero poco rigurosas, porque, por ejemplo, pues gracias a hallazgos arqueológicos sabemos que a los vikingos pues les encantaban los colores brillantes y los colores llamativos como el rosa, el amarillo, que no tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos cuando vemos las series estas. Sí, al final, quien mejor está ambientada parece Vicky el Vikingo. Vicky el Vikingo, pues salvo el casco con cuernos, que bueno, se lo podemos dejar pasar, es una de las mejores representaciones. Sí, completamente. Yo de pequeña pensaba, y esto lo digo en todas las entrevistas, porque además es un capítulo del libro, yo viví muchos años pensando que Vicky era una niña, claro, porque con el nombre, pues como la serie a mí me pilló unos años después y no la vi entera en la tele y tal, pues yo la veía y decía, ay, mira qué guay, una niña, una vikinga. Y ya, pues luego cuando, creo que fue como en el 2009 o 2010 que hicieron la película, el reboot con personajes de carne y hueso, y dije, ay, digo, ¿por qué Vicky el Vikingo? Digo, porque es un niño. Y me dijo, madre, pues porque siempre ha sido un niño. Y digo, pues vaya. Sí, un poco traumático, ¿no? Pero en todo lo demás es una serie que está súper bien. Y la documentación, hay que pensar que quizás esas crónicas cristianas en muchas ocasiones son la única fuente, ¿no?, que hay porque propiamente desde ese 750 al 1050, de esos 3 siglos, hay fuentes escritas que nos hablen directamente de ellos. Que los vikingos o que la sociedad nórdica antigua escribiese sobre sí misma, no, lo que tenemos son piedras rúnicas que nos dan algún tipo de información, pero siempre es una información muy lacónica y muy sucinta, muy siempre del mismo estilo, porque al final una piedra rúnica es un monumento conmemorativo a algo, sobre todo monumentos funerarios. Entonces, casi todo lo que tenemos a nivel escrito, fuentes literarias, son a través de otros, que bueno, pues no dejan de ser fuentes muy interesantes, pero siempre tienen ese sesgo de desviación. Por ejemplo, todas las crónicas cristianas, pues anales británicos, anales irlandeses, crónica anglosajona, no dejan de presentarnos a los vikingos como aquellas personas que llegaron para saquear o para conquistarles un trozo de su territorio. Si nos vamos, por ejemplo, a crónicas árabes, con los que sabemos que el mundo nórdico escandinavo lo que hizo fue comerciar, no nos hablan desde esa tesitura, pero, por ejemplo, son crónicas muy interesantes, pero hay que tener mucho cuidado al leerlas porque los árabes de aquel momento eran muy diferentes y hay muchas cosas que no entienden. Por ejemplo, Ibn Fadlan, que tenemos toda la crónica de su viaje y que para muchas cosas es la única fuente que tenemos, como por ejemplo para los funerales. Hay que tener mucho cuidado con sus fuentes, porque en un momento de sus viajes Ibn Fadlan dice, no entiendo cómo estos vikingos en verano tienen las ovejas flacas cuando se está muy bien y en invierno están gordas. No, ¿cómo comen estas ovejas? Él no estaba entendiendo el esquilado, por ejemplo. Entonces, claro, hay muchas cosas de Ibn Fadlan que ni las ha oído él, que las ha visto pero no las ha entendido, que todos hemos visto la peli del Guerrero número 13 de Antonio Banderas. Bueno, pues es una adaptación a las crónicas de Ibn Fadlan. En la peli, Antonio Banderas, hay una escena en la que en 5 segundos aprende a hablar, a comunicarse con los escandinavos. Bueno, pues esto probablemente no pasase, ¿no? Entonces, son muy interesantes, nos dan visiones muy interesantes, porque siempre está bien saber lo que opinaban otras personas, pero claro, nos dejan muchas lagunas y luego los escandinavos escribirán sobre sí mismos, pero a partir del siglo XIII, en la literatura nórdica medieval, cuando ya son cristianos y cuando hace muchos siglos que acaba la era vikinga. Entonces, son fuentes que son muy interesantes, todo el tema de las sagas, por ejemplo, las Edas de Snorri, pero son muy complicadas como fuente histórica. Lo que pasa es que, bueno, pues desde hace algunas décadas la arqueología ha venido a rescatarnos un poco y hoy en día se hacen auténticas barbaridades en arqueología que nos ayudan a decir, ay, mira, esto sí, esto no, o a descubrir cosas que no salen en las fuentes y que dices, ¿y esto qué es? ¿Y ahora cómo interpretamos esto? Claro. Como última pregunta, Laia San José, autora de este libro fantástico publicado por Roca Editorial, La huella vikinga. Has mencionado, sobre todo tú en varias ocasiones, las runas. Las runas también tienen ese lado más místico, esotérico. Hay gente que las utiliza para adivinar el futuro. Hay extravagancias de todo tipo, ¿no? Y sin embargo, pues es un medio de comunicación, ¿no? Pues
tan normal como pudiera ser cualquier otro. Claro, al final no es exactamente lo mismo, pero para que nos entendamos, el alfabeto rúnico es como un alfabeto, es la forma que tienen de poner por escrito esos sonidos que conformaban una lengua, el nórdico antiguo. Y hay distintos tipos de alfabetos, ¿no? Según la época y según el sitio. Es verdad que se prestan a todas esas interpretaciones un poco esotéricas porque al final no son letras, son fonemas. Y además de eso, también se cree que podrían haber significado conceptos. Entonces, claro, con esos conceptos luego nosotros en el presente hemos podido hacer muchas cosas, pero es que además si nos guiamos por las sagas, por ejemplo, esa literatura de a partir del siglo XIII, aparecen en muchos contextos también de magia, porque las sagas están llenas de personajes que practican la magia y utilizan las runas. Entonces, claro, lo hacían los vikingos, igual como método adivinatorio a nivel tarotista, como lo podemos ver hoy en día, no, pero seguramente lo utilizaban para otro tipo de cosas, incluso para hacer inscripciones de plegarias o cosas así. Lo que pasa es que, bueno, volvemos es como, hablar de vikingos es como ir todo el rato cerrando el círculo, ¿no? Vuelves al siglo XIX, vuelves a todo ese momento de auge de todo el espiritismo y de ocultismo europeo del siglo XIX y bueno, pues algunos autores como Guido von List, por ejemplo, cogieron las runas, las medio moldearon a su manera, les dieron unos significados, bueno, y de ahí pues por ejemplo luego los nazis las cogerían esas runas también de Guido von List y les harían su propio remoce también para sus propias cosas, y luego pues hay mucha gente hoy en día que te hace tiradas de runas sin ningún tipo de connotación nazi ni nada de eso, ¿no? Entonces yo creo que a mí me parece muy guay que algo tan antiguo haya pervivido hasta hoy en día y te lo encuentres en tantos sitios. Entonces a mí, mientras la gente sepa que los vikingos el pueblo nórdico antiguo las usaba para una cosa y luego no sabemos si para otras, y tú hoy en día las utilizas para esto, igual que alguien lee un pozo de café y aquí no decimos nadie nada, pues a mí todo me parece fantástico. Es una manera de que sigan vivas. Desde luego que sí. Muchas de esas historias vivas todavía de los vikingos las podemos descubrir en La Huella Vikinga, publicado por Roca Editorial, de nuestra invitada Laia San José. Laia, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.